Que la innovación y el conocimiento son piezas claves para la estrategia de un país es un mantra tantas veces repetido que a veces podríamos pensar que es una idea antigua. Sin embargo, no es así. Durante largos periodos de la historia, las concepciones cíclicas o estáticas del mundo dominaron las escuelas de pensamiento. Los expertos consideran, o hay bastante consenso en que pensar que el primer filósofo que abordó con una cierta profundidad las relaciones entre el conocimiento y el progreso de las naciones fue Francis Bacon, y lo hizo a principios del siglo XVII. Fue su discípulo Thomas Hobbes el que fue capaz de condensar de una manera muy potente, casi en un tuit, esa reflexión, ¿no? con la frase «conocimiento es poder» o «knowledge is power», aunque él realmente nunca la escribió en inglés porque en aquella época el idioma de la ciencia todavía era el latín. Lo que él escribió fue «scientia potentia est». Bueno, en cualquier caso, la frase de Hobbes se hizo muy famosa. Lo que no es tan famoso es las reflexiones que condujeron a su maestro, a Francis Bacon, a pensar que efectivamente el conocimiento era una gran fuente de poder. Y creo que en un evento que trata de Estrategia de España, la anécdota que relata esta reflexión de Bacon procede mucho por las razones que vais a ver a continuación. Bacon, además de destacar por sus aportaciones a la filosofía, fue un político y un diplomático notable. Y en su faceta más política analizó, y estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, le prestó atención a un problema que tenía en Inglaterra en aquella época había en Inglaterra un problema político que preocupaba mucho al gobierno británico. Y ese problema se llamaba España. Bueno, en particular se llamaba la Estrategia de España. Si bien es cierto que nuestra armada, la armada que desplegamos alrededor de las costas de Gran Bretaña, pues no triunfó en su intento, el poderío militar que había desplegado España en aquella época y el dominio geopolítico que tenía en aquel imperio en el que no se acababa nunca de poner el sol, pues preocupaba mucho a los británicos. Y entonces Francis Bacon pues, decidió tratar de investigar las causas por las que España había logrado convertirse en un imperio. Y es de esta reflexión, según cuenta Terence Keeley en un libro que se llama Sex, Science and Profit, de esta reflexión, de esta observación de la estrategia de España, de la que extrae Francis Bacon la idea de que el conocimiento es fundamental para el progreso de las naciones. La idea de progreso tecnológico viene de la observación de nuestro imperio en digamos, su etapa más brillante. Y la pregunta que entonces nos deberíamos hacer hoy aquí es, bueno, si nosotros éramos una potencia de conocimiento, una potencia tecnológica, que dominamos durante más de 100 años globalmente la tecnología, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues siendo generosos, en una posición muy discreta dentro de la segunda división de las potencias innovadoras. Y evidentemente, como hemos llegado hasta aquí, pues no difícil resumir 400 años en 5 minutos, pero voy a intentarlo. Voy a decir que lo más importante que nos ha pasado es que perdimos 3 trenes. Son 3 trenes que salieron del norte de Europa. El primer tren se llama Reforma Protestante y todo el movimiento humanista que la acompañó. Os recuerdo que mientras Lutero planteaba sus tesis, en España todavía operaba una institución cuyo único objetivo era perseguir y eliminar la herejía. El segundo de esos trenes que perdimos es el tren de la Ilustración, que salió de Francia. Y pues como anécdota, pues comentar que a los afrancesados, a los ilustrados o que pretendían aspirar a serlo en España, en el siglo XVIII se les insultaba llamándoles novatores, innovadores. O sea que ser innovador en aquella época no es que no estuviera bien visto, es que era un insulto. Y el tercero de los trenes que perdió España fue el tren de la Revolución Industrial. Bueno, no seamos tan dramáticos, no lo perdimos, lo que pasa es que nos montamos en el viaje en el vagón de cola. Y como el tren es tan largo, pues cada vez que llega a una nueva estación, nosotros todavía seguimos en la anterior. De hecho, cuando el planteamiento en
líderes mundiales es la cuarta revolución industrial, nosotros todavía estamos consolidando, tratando de consolidar ese concepto de tercera revolución industrial que suponen todas las tecnologías de la información y digitales. Evidentemente, no es mi objetivo trasladar una visión nostálgica ni una visión pesimista del futuro de España. No lo es porque no comparto esa visión. Y no la comparto por dos razones. La primera razón es que, a pesar de lo mucho que nos queda por andar, nuestro país ha demostrado una gran capacidad de aprender a jugar con las reglas de juego que nos marcaron nuestros vecinos del norte. Y voy a poner un ejemplo. España, en el año 1963, era la potencia mundial número 32 en materia de ciencia. Una posición muy por debajo de su potencial económico y, la verdad, bastante vergonzosa. Pues bien, ahora mismo somos la 10ª potencia científica mundial, que no está nada mal. De hecho, estamos ya como potencia científica por encima del ranking que nos corresponde como economías. Y esto lo hemos hecho en un periodo relativamente corto de tiempo. En el mismo periodo hemos conseguido también aumentar muchísimo la capacidad de nuestras industrias tecnológicas, hemos sido capaces de crecer en todos los indicadores de patentes, a pesar de que también es cierto que la última crisis ha provocado un grave daño al sistema de innovación que esperemos que no sea irreversible. Por tanto, la primera noticia es que, bueno, más o menos nos hemos apañado y hemos jugado con esas reglas que nos impusieron desde el norte. Pero hay otra buena noticia y es de la que yo quería hablaros hoy. Esa noticia tiene que ver con que el modelo protestante, ilustrado e industrial que ha dominado la innovación y la tecnología durante los últimos 400 años sigue siendo válido, pero frente a él está emergiendo un nuevo modelo de innovación que en gran medida ha venido, digamos, de la mano de la revolución digital. Y es un modelo cuyas características son muy diferentes a este modelo clásico de innovación. Es un modelo más abierto, es un modelo más colaborativo, más social y en realidad es mucho más próximo a nuestros valores y a nuestra cultura. Y voy a poner un ejemplo para explicar a qué me refiero. Y para poner ese ejemplo voy a recurrir a... Bueno, les voy a pedir que hagan conmigo un viaje en dos escenarios diferentes, dos escenarios cotidianos. El primer viaje es a la casa de la familia Lopesen, un viernes por la noche en Copenhague. Los Lopesen han decidido organizar una velada con sus amigos, una cena en su casa. El señor Lopesen ha cocinado su especialidad, que es un asado. La señora Lopesen, experta en maridajes, pues ha elegido los vinos y también los comensales más adecuados para que todo transcurra, para que la conversación fluya y todo sea una velada perfecta. Son las 9 de la noche y los niños ya están acostados. En ese mismo momento, unos cuantos miles de kilómetros más al sur, están los López, en Granada. Han quedado para salir con unos amigos, para cenar también, pero de cañas, claro. ¿Quién va a ir a la quedada? Pues no se sabe. Pues hay unos cuantos que es muy probable, otro que aparecerá que no te esperabas y uno que dijo que bajaba pero que al final le salió otra cosa. ¿Dónde van a ir? ¿Cuál es el orden de bares? Pues no sé, qué tontería, es una cosa que se planteará sobre la marcha. ¿Qué se va a comer? Pues en Granada ni siquiera eliges tú las tapas, o sea, son todo circunstancias que no puedes controlar desde el inicio. Los niños, por supuesto, estarán correteando toda la noche entre las mesas de la terraza porque, entre otras cosas, el clima lo permite. ¿Es una quedada de cañas un modelo caótico? Pues no, no lo es en absoluto. Una quedada de cañas es un ejemplo de control distribuido, colaborativo, descentralizado y, evidentemente, lo que es un modelo muy diferente al modelo jerárquico, centralizado y cerrado que caracterizaría a las veladas en la casa de los Lopesen. ¿Cuál de los dos modelos es el mejor? No digo para otra cosa, solo para cenar. Pues cualquiera de los dos te puede dar una velada perfecta. Pero los riesgos en un caso y en otro son diferentes. Por ejemplo, si al señor Lopesen se le quema el asado, se cancela la cena. O si, a pesar o contra todo pronóstico,
alguno de los comensales se pasa con alguno de los vinos que le ha ofrecido la señora López y dice algo inapropiado, pues la cena también, bueno, pues se estropea la velada. Estas dos circunstancias son impensables en una quedada de cañas. Por tanto, son riesgos que el modelo distribuido y descentralizado no tiene que asumir. Pero, efectivamente, los López se enfrentan también a sus riesgos. Por ejemplo, si el señor López es celíaco, pues es muy difícil saber lo que va a comer, porque como le van sacando tapas y no las puede elegir, pues tendrá que enfrentarse a esa incertidumbre. Si la señora López lleva tacones altos, pues tampoco va a ser muy bien si se va a poder sentar en el siguiente bar o no, porque dependerá de la gente que haya. ¿Y esto qué tiene que ver con la innovación? Bueno, pues lo que tiene que ver con la innovación es lo que va a centrar los últimos minutos de mi intervención, que me quedan 4. Durante estos últimos 400 años, la manera en la que se han conseguido los grandes éxitos en innovación se parece mucho más al modelo jerárquico, cerrado y centralizado del norte. Es bueno para, no sé, para llegar a la Luna, para construir una bomba atómica, incluso para secuenciar el genoma. Pero los grandes avances que se están produciendo en el ámbito de la economía digital, el aspecto que tiene la estrategia de innovación se parece mucho más a una quedada de cañas. La manera en la que están innovando, sobre todo los chicos jóvenes que ya no ven lo digital como algo nuevo, sino como su medio natural. En este tipo de innovación, la innovación abierta, la innovación colaborativa y distribuida es el nuevo paradigma. De hecho, es mucho más importante para ellos encontrar buenos compañeros de viaje que decidir el destino a donde quieren ir. Primero eligen los compañeros y luego el destino. Y esta manera de trabajar, como veis, a mí personalmente y a mis compañeros de Ecotec nos parece mucho más próxima a los valores sureños. Y por tanto pensamos que quizá, como este modelo no ha venido solo para quedarse, sino probablemente para imponerse, porque del mundo digital está dando saltos a otros ámbitos de la economía, quizá tenemos una oportunidad esta vez para montarnos en la locomotora del tren. Simplemente para finalizar, por dar un ejemplo un poco a mayor escala de lo que supone esta forma de trabajar colaborativa y distribuida, me quiero referir a algo que, no sé, francamente me parece una fiesta espectacular, aunque yo nunca he asistido a ella, que son las fallas de Valencia. Las fallas de Valencia son un ejemplo maravilloso de la capacidad de creación distribuida y colaborativa. 400 grupos de vecinos en una ciudad que son capaces de recaudar fondos, de trabajar en el diseño y de participar en la construcción de 400 obras de arte efímeras que arden una noche. Toda esta energía, si la sabemos aplicar para otros retos, es un potencial que yo nunca imagino que podrían tener en Copenhague, ni en Berlín, ni siquiera en Londres. Y es una oportunidad que, sin duda, como país debemos aprovechar. Y ya, por último, como epílogo, decir que, bueno, aunque la filosofía de Bacon, digamos que acabó por completo con el sueño de el eterno retorno y de las, digamos, concepciones cíclicas de la historia, y por tanto esto quiere decir que lo que hayamos sido en el pasado no nos condiciona a volver a serlo en el futuro. También es cierto que a veces los españoles nos vendría bien pensar que si ya fuimos líderes tecnológicos en el pasado, al menos no tenemos ninguna tara genética ni ningún hechizo que nos impida volverlo a ser en el futuro. O sea que aquí, con perdón de Bacon, yo preferiría despedirme con una cita un poco más moderna de los años 80, de un grupo que se llamaban Los Nikis y que en su canción El Imperio Contraataca decía algo así como: nuestros hijos se merecen que la historia se repita varias veces. Muchas gracias.